Buenas noches, bienvenidos a esta sesión del Colegio de Medicina Interna a realizarse el día 1 de febrero. Quiero agradecerles a todos los que están acompañándonos a lo largo de la República Mexicana, así como expresar mis disculpas ante las situaciones que se presentan cuando tenemos la necesidad de hacer una sesión presencial. Sé que en algunas ocasiones los motivos de audio y la conectividad pueden tener algunas deficiencias y reitero mis más sinceras disculpas y espero contar con su comprensión. Estamos tratando de evitar que esto suceda en próximas situaciones y quiero, a partir de ahora, a nombre de todo el Consejo Consultivo y de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, darles la bienvenida a esta sesión, en el cual seguiremos con un tema muy interesante en el cual nos va a compartir el doctor Fernando Castilleja, a quien tengo el gusto de conocer de algunos años atrás y que actualmente está muy enfocado a esto de la medicina preventiva y la genómica. A grosso modo les expreso, el doctor Fernando Castilleja es un médico internista y fungió como intensivista y ahora está principalmente en el enfoque de la medicina en el estilo de vida y la genómica aplicada. Es Senior Manager en el programa de Youth Wellness School de la Cambridge University. Es profesor e investigador del Tech Salud y es Chief Executive Officer de Noob Health y Chief Medical Officer en el grupo SOIN. Es co-host video podcast del Coffee de Expansión MX y es Top 100 Mentor Environment. Mentor del Combos Business School de la Universidad de Austin. Hoy nos va a presentar un tema muy interesante, la genómica y la medicina preventiva. Adelante, doctor Castilleja. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto de poder compartir esta tarde-noche con ustedes. Yo soy el doctor Fernando Castilleja, soy médico internista, ex intensivista, ahora dedicado a la genómica aplicada y a la medicina de estilo de vida también. Gracias al Colegio de Medicina Interna de México por invitarme a compartir esta charla con ustedes, donde platicaremos algunos minutos sobre la visión que desde el aspecto de la genómica aplicada en medicina interna y medicina de estilo de vida ha tenido algunos avances y sobre todo cómo puede apoyarnos ahora y en el futuro en hacer una medicina no nada más preventiva, sino también predictiva. Una frase así lapidaria es que los genes no son destino. Y aunque esto lo ha dicho Dean Ornish, que podremos estar o no de acuerdo con él en todo el tema de lifestyle medicine y todas estas tendencias que parecieran marcar de repente un camino parecido a la medicina alternativa, lo que sí es cierto es que nuestra huella genómica, esta huella genómica heredada que no podemos modificar y que nos acompaña el resto de nuestra vida, no determina necesariamente si esta genética se va a expresar o no se va a expresar. Esto tiene que ver con el hecho de que los genes se comportan en función también del entorno donde existen. De tal manera que muchas enfermedades de las que vamos a platicar hoy, independientemente de que existan alocadas en alguna parte del genoma, eso no significa que realmente vayan a expresar dicha enfermedad. Particularmente me voy a referir a las enfermedades crónico-degenerativas que más nos agobian y que ahora con la pandemia de COVID-19 nos hizo reflexionar sobre el impacto que ellas estaban teniendo y cómo, ahora sí, dicho plana y llanamente, cómo las medidas preventivas que hemos trabajado durante décadas realmente no funcionaron. ¿Por qué? Porque COVID nos sacó a la luz que más del 70% de la población mexicana tiene obesidad y sobrepeso, que más del 30-40% de la población mexicana es hipertensa, que casi el 20% de la gente tiene diabetes y muchos de ellos, quizá la mitad de ellos no lo sepan. Entonces, estas condiciones crónico-degenerativas, que son ya la causa número 1 de muerte en México, tienen un carácter genómico, sí,
pero también tienen un carácter pues multifactorial donde el entorno cobra mucha relevancia. Y este entorno, al final del día, implica también cambios en la expresión genética, lo que se conoce como epigenética. Hay muchos mecanismos alrededor de la epigenética o dentro de la epigenética que pueden condicionar que un gen exprese o no, on and off, una patología o una condición. Claramente la enfermedad cardiovascular inducida por obesidad hoy es la causa número de muerte en México. Durante los últimos años lo fue COVID y desplazó a las enfermedades cardiovasculares, pero en el 2022 está claro que nuevamente cobran el lugar que no debieron haber perdido por la pandemia. Pero ciertamente la gente se muere más por infarto, angina de pecho, insuficiencia cardíaca o enfermedad aterosclerótica cerebral asociada con la obesidad y las múltiples comorbilidades que la acompañan. No es para nadie raro saber que la mayor parte de los pacientes han normalizado inclusive el sobrepeso y la obesidad. Hemos tenido pacientes, inclusive se han visto en revistas internacionales de farándula, donde normalizan e inclusive hablan del tema de la aceptación de la obesidad como un fenómeno social. Nosotros en esta conversación debemos atenernos directamente o muy claramente al concepto de obesidad como un entorno inflamatorio, mórbido que causa enfermedad. No es un tema social, no es un tema de apariencia, es el desbalance de la constitución corporal que favorece grasa sobre músculo. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, hablaremos un poco de la obesidad un poquito más adelante, quitando todo lo que tenga que ver con entornos sociales, aceptaciones y demás. La obesidad se comporta como una enfermedad de múltiples aristas. El otro punto importantísimo que les quiero llamar su atención es que esta pandemia de obesidad y de enfermedad cardiovascular, pues no es única en México, realmente es global. En México es muy, muy sintomática, pero es un fenómeno global. Y esto resulta ahora sí que de la planeación que históricamente se le ha dado a la salud o a los sistemas de salud como un tema de resolución de enfermedades, ¿no? Entonces viene este concepto que se acuñó hace un poco más de 10, 15 años de sick care versus health care. Realmente los programas y la mayor parte de nuestros entrenamientos en medicina interna y medicina de su especialidad están enfocados a la curación, tratamiento técnico de las enfermedades o tratamientos teóricos de las enfermedades. Y los esquemas preventivos, a ver, nadie de ustedes me va a mentir que nuestras clases de medicina preventiva eran las últimas a las que querías ir. Realmente las clases de medicina preventiva era enseñarnos a cómo eran las letrinas versus un baño de pozo versus un esquema de vacunación, que en aquel tiempo era sumamente bueno y que era una gran medida preventiva. Pero nunca se tornaron las pláticas o las clases de medicina preventiva en realmente cómo incidir en la evolución de una enfermedad antes de que ésta apareciera. En aquel tiempo, estoy hablando hace más de 20 años, pues el estudio del genoma estaba en su parte ya media, no en la parte inicial, sino en la parte media, ya que ustedes recordarán que fue la primera década de este siglo, cuando ya se describió completamente la extensión y el estudio total del genoma. De tal manera que la parte genética tiene pocos años, tiene poco más de 15 años, donde los desarrollos de la genética aplicada, ya no nada más en las enfermedades raras, huérfanas o de desarrollos o de enfermedades prácticamente genómicas o de orientación genómica, sino la información genética para la toma de decisiones de salud pública. Entonces, los sistemas realmente se han enfocado en el cuidado de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad en vez de la prevención de la enfermedad a través de medidas o de intervenciones de estilo de vida. Y esto ha desarrollado el acceso a la medicina de la enfermedad
Es una medicina sumamente cara que la hace inaccesible para muchos segmentos de la población. Es inequitativa dado que los incentivos para que la gente que cura las enfermedades, los incentivos hacen que se vayan a centros de población. Los neurocirujanos, los cirujanos cardiovasculares, los cardiólogos que hacen cateterismos, los oncólogos, pues no se van a los pueblos porque no hay infraestructura en las sociedades pequeñas, medianas o pequeñas, suficiente para tratar estas enfermedades, de tal forma que se concentran en los grandes polos urbanos, ¿no? De tal manera que el ratio de pacientes por médico, pues es mínimo en lugares como Chiapas o Oaxaca y está lleno de médicos en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, etcétera. Entonces esto hace que sea inequitativo, incoherente, porque hablamos mucho de salud preventiva, pero las medidas de salud preventiva efectivas, es más, en este gobierno, pues hasta la vacunación, que era la mejor medida de salud pública de prevención, se ha venido abajo. Entonces es incoherente. Y un tema importantísimo que ahorita voy a tocar brevemente, que tiene que ver con la economía, es la costo-eficiencia. Es sumamente caro curar la enfermedad, no nada más en los costos de atención directa, sino también en los costos que implica que una persona enferma grave deja de trabajar y deja de ser productiva para la sociedad. Y además, que esta persona enferma usualmente va a requerir de una cuidadora. El 95% de los cuidados los otorga una mujer en el mundo, pero en México particularmente así lo es. De tal manera que una mujer va a dejar de hacer sus actividades convencionales de la casa, no pagadas, para hacer una actividad no convencional que es cuidar a un enfermo, no pagado. Entonces, hay un impacto social, familiar, económico muy, muy relevante. Tan solo el gasto en salud en México, seguramente muchos de ustedes lo han visto y la miscelánea fiscal del 2022 no es la diferencia. La inversión en salud en el país en función del Producto Interno Bruto es alrededor del 6.2, 6.9%. No está demasiado alejado de algunos países que pertenecen a la OCDE. Sin embargo, debo llamarles la atención que el gasto de bolsillo de este PIB en salud es casi del 50%, dicho de otra manera. 50 centavos de cada peso que se gasta en salud es para pagar medicina particular. Y el grueso de esa medicina particular se va a los consultorios adyacentes a farmacias, consultorios de esquina, consultorios pequeños que han venido a retomar la potencia y el soporte al sistema de salud. 350,000 consultas se dan diarias en este tipo de consultorios que si se fueran a la salud pública, pues romperían más el sistema. Entonces, a lo que voy, que tiene que ver con esto, con prevención, que realmente en estos consultorios que son valiosísimos para sostener la salud de la sociedad, no se ven medidas preventivas, se ven medidas curativas. Entonces, cada centavo que se pone en salud en el país, una gran cantidad del dinero que se pone en la salud del país, se va a medidas curativas, poco costo eficientes. Entonces, de ahí la relevancia, no nada más en términos de salud, sino económicos, de la medicina de prevención. Ahora, hay que hacer una distinción muy relevante. ¿Qué es medicina de prevención contra detección temprana de las enfermedades? Este concepto es muy relevante y los economistas nos lo han puesto mucho, mucho en la mesa, porque ellos han escrito en muchos papers económicos que las medidas de prevención no son costo eficientes y que hacer estudios para prevenir una enfermedad tiene valor si, solo y si se hace en grupos de alto riesgo. Dicho de otra manera, es como si quisiéramos hacerle colonoscopías a toda la población. Población abierta,
desde los 18 años, hacerles colonoscopías para prevenir el cáncer de colon. Pues no. ¿En quién se hace? Pues se predefine por factores poblacionales, se predefine una población que es mayor a los 50 años, las guías recientes dicen a partir de los 45, pero esos 45 es una clase, una recomendación B, pero arriba de los 50 años es una recomendación clase A, particularmente en aquellos que han tenido un familiar de primer grado con historial de cáncer de colon, alguna displasia de alto riesgo. Entonces, por eso se predefinen grupos de riesgo, porque de otra manera, abrir los estudios de detección temprana, como una colonoscopía, a toda la población no es costo eficiente, porque lo más probable es que la inmensa mayoría de los estudios vayan a salir negativos. Campañas de prevención, por ejemplo, es evitar fumar. La prevención o la disminución o el stop del tabaquismo sí que previene el cáncer relacionado con tabaco. Pero los economistas aquí también nos hacen una cuestión. ¿Y qué tal que vas a hacer una campaña de tabaco costosa para gente que no fuma? ¿Para qué dedicas ese recurso a la gente que no fuma? Entonces, desde el punto de vista económico, pues estas medidas no han salido bien paradas en algunos estudios de finanzas y economía. Pero lo que sí está demostrado es que la detección temprana sí genera beneficios tanto a los pacientes como en el sistema. Es preferible detectar un cáncer de mama temprano. Hoy en el país, 200,000 casos de cáncer se registran cada año nuevo. Cada año, 200,000 cada año. 20% son cáncer de mama. Y el 70% de los cánceres de mama se van a diagnosticar ya en fase avanzada. Entonces, por eso sí es muy importante las medidas de detección temprana como la mastografía a partir de los 40 años para pacientes que particularmente que tienen factores de riesgo, etcétera. Entonces, esta es una medida de detección de enfermedad temprana porque no predice la enfermedad. Entonces, sí tenemos que ser muy claros en este tema. ¿Cuántas medidas son de prevención? ¿Cuántas son de detección temprana de las enfermedades? Y es ahí donde la analítica predictiva y la genómica empiezan a tomar un papel relevante. Les decía, la la genómica, pues tiene un par de décadas apenas donde empieza a agarrar furor. De hecho, nosotros hace 10 años no teníamos exámenes génicos o genómicos al alcance de la mano. Siempre decíamos, eso es de centros de alta investigación en Estados Unidos o en Europa. Hoy realmente ya tenemos muchos estudios genómicos al alcance y todavía no estamos como que no lo tenemos como que muy claro qué sí se puede pedir y qué no, y qué realmente puede tener trascendencia en una decisión clínica en el día a día aquí en el consultorio. Pero la otra parte, pues, es la analítica predictiva. Sabemos que todo el tema de inteligencia artificial, big data, machine learning y todas estas temas respecto a la digitalización del mundo, pues no tiene más de 20 años. Realmente, pues antes de todo era analógico, allá al inicio del 2000, cuando estábamos en la residencia, pues todo era analógico. Apenas los beepers y apenas los celulares empezaban a salir por ahí. Y esto ha cambiado de manera dramática. Entonces, esta nueva tendencia donde la genómica empieza a tener un papel más público, más poblacional, y por otro lado, las herramientas digitales y de analítica de datos son cada vez más sofisticadas y están más al alcance de la población general como nosotros, es donde empiezan a tener un rol y hacia el futuro un gran papel en cómo vamos a tratar la salud en la siguiente década. Esta es una imagen esta es una imagen de nuestro equipo, donde estamos desarrollando una serie de redes neuronales para el análisis de datos y la toma de decisiones. Esta es una fotografía de un algoritmo de decisión creado por inteligencia artificial a través de 2 capas de redes neuronales, cada una con 4 neuronas y 3 neuronas. Son sistemas sofisticados que existen al alcance de la gente realmente y que podemos ya empezar a utilizar para crear modelos de predicción y modelos de toma de decisiones. Y esto lo traigo al caso
porque si bien se oye de repente muy sofisticado aplicar sistemas de inteligencia artificial y redes neuronales en salud, la verdad es que esto ya está usado, se usa mucho en otras áreas, particularmente en finanzas, en economía y en marketing se ha utilizado mucho. Y quiero traerles a ustedes a colación rápidamente el caso Target. En 2016 se publicó este caso donde Target, a través de sus sistemas de algoritmos de análisis del comportamiento de compra de sus clientes, pudo determinar antes que la familia y antes que la paciente, una chica menor de edad que estaba embarazada. Resulta que el papá de esta niña en Estados Unidos recibió un correo de promoción de productos de maternidad para su hija. Y entonces la persona muy enfadada se dirige con el gerente de la tienda y le dice que se le ocurre, cómo se le ocurre mandarme esta información etiquetada para mi hija, que es menor de edad, tiene 16 años y le estás mandando cosas porque está embarazada y demás. Y entonces el manager, pues muy apenado, perdón, déjeme reviso la situación, debe ser un error. El manager se va y se pone a identificar la información y resulta que el patrón de compra de la niña coincidía en más del 95% con el patrón de compra de mujeres en su primer trimestre de embarazo. Y ese fue el razonamiento del sistema de inteligencia artificial para predecir que esa chica estaba embarazada. A las pocas semanas, el manager toca base nuevamente con la persona para darle el análisis de lo que vieron en la información y este papá, con mucha pena, acepta que la niña estaba embarazada y que el bebé iba a nacer a los pocos meses. Entonces, fíjense cómo esto en otras industrias funciona de manera muy lógica. Hoy cualquiera de nosotros se mete a la página de Amazon y está el libro que uno quiere sin haberlo pedido, ¿no? Y lo que uno ha pensado, pues ahí está. ¿Por qué? Porque los algoritmos interpretan nuestros comportamientos y definen actitudes, ¿no? Entonces, los algoritmos prescriben lo que uno va a hacer. Ya no nada más predicen, sino prescriben lo que uno va a hacer. Ya a uno nada más le falta dar el clic para comprar el libro que ni siquiera tenía pensado en comprar. Entonces, esto me lleva al análisis de las 4 etapas donde la información debe fluir para lograr que las herramientas pasen de ser una analítica descriptiva de los datos, que es lo que hoy en día hacemos. Cualquiera de nosotros que estuvo en el servicio social, pues, ¿qué hacíamos? Todo era papelito. Bueno, mucho de eso ya no es en papelito, pero pues es en un Excel. No pasa de ahí. Y de ahí se toman descripciones de lo que estuvo pasando en el pasado realmente. Esto no es real, en tiempo real, no es lo que está sucediendo hoy, lo que sucedió probablemente semanas o meses atrás, de tal manera que sobre esa data del pasado intentamos hacer proyecciones, pero estas proyecciones no son sistemáticas, son basadas otra vez en históricos, sin tomar en consideración variantes, como por ejemplo la presencia súbita de un virus que va a generar una pandemia. Entonces, ese tipo de analíticas descriptivas, pues es lo más básico. Luego viene la analítica diagnóstica. Con la analítica, con la descripción que tengo de los datos, ¿cuál es mi diagnóstico situacional de lo que ha pasado? Bajo este diagnóstico situacional actual, llegamos a la analítica, o podemos evolucionar a la analítica predictiva, que es, ahora sí, el análisis por medio de algoritmos de grandes datos y de machine learning para que las herramientas digitales aprendan bajo los algoritmos creados por el ser humano a hacer predicciones de hacia dónde pueden ser los comportamientos. Y más adelante, y el paso más sofisticado, es la analítica prescriptiva, aquella que dice, debes hacer esto para tener este resultado. Evidentemente, la sofisticación de la burbuja de analítica prescriptiva es muy, muy alta y hoy en salud,
pues estamos muy lejos de esto. En finanzas ya existe, en la bolsa de valores ya existe, en algunas áreas de marketing ya existe, pero como ustedes lo pueden ver en este gráfico, entre más ascendemos en este gráfico, la complejidad de los sistemas es mucho mayor, pero el valor de lo que aporta también es significativamente mayor. De tal forma que ese debe ser el futuro de la analítica de los datos de salud. Sin embargo, pues ahí sí vamos muy atrás. En algunas partes del mundo ya van en la parte de diagnóstico y de analítica predictiva. En México, tristemente, estamos muy rezagados en estos temas. Luego, esto lo aplicamos a temas puntuales de las enfermedades que nos pueden potencialmente afectar. ¿Cuál es el riesgo de que yo, Fernando, vaya a tener cáncer de pulmón? Pues tengo un riesgo determinado a través o que tiene que ver con mi genómica. Hay genes que predisponen a enfermedades y hay genes que protegen de enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Que un material, un SNP o una variante que está localizada en la extensión de mi genoma va a codificar para una proteína que se va a convertir en un protector hormonal o un receptor hormonal que me previene diabetes, que va a favorecer la presencia de adiponectina para que mi resistencia a la insulina sea menor. Pero puede ser que ese gen yo lo tenga apagado, que tenga una variante disfuncional que no genera la proteína, entonces voy a tener riesgo de obesidad. Ok, esa es mi variante, vamos a decir, la columna 1 o la curva 1, donde mi riesgo de presentar una enfermedad en determinado momento de mi vida es X. Pero si a este riesgo le agrego otros factores como los ambientales, por ejemplo, en el caso de obesidad, genera un entorno obesogénico donde la alimentación es terrible, donde, pues entonces, o la alimentación o la actividad física, todo lo que está en el entorno obesogénico, una persona con riesgo genético de obesidad, pues se modifica y se puede ampliar o se puede disminuir ese riesgo. Y luego si le agregamos elementos protectores, por ejemplo, es que tuve una intervención, es que me hice una colonoscopia antes. Entonces, todos esos elementos hacen que el riesgo específico de una enfermedad varíe a lo largo de la vida, en función de si nada más se toman los factores genéticos o los clásicos o los agregados. Y para estas predicciones de riesgo, se ha caracterizado, se ha desarrollado el método de puntuación de riesgo poligénico. Se han descrito ya modelos para enfermedad cardiovascular, se empiezan a estudiar modelos para cáncer y para obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo podré tener un riesgo cardiovascular clásico por obesidad, por historial de hipertensión, por hipercolesterolemia y por diabetes. O puede no tener ningún factor de riesgo clásico de enfermedad cardiovascular, pero mi genética me puede estratificar hacia arriba en el riesgo o me puede estratificar hacia abajo en el riesgo. Entonces, esta integración de los scores poligénicos nos permite a una persona hacerle un retrato hoy, pero no nada más de sus elementos clásicos, de factores de riesgo clásicos, sino también de sus riesgos genéticos. Por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, aquí les pongo ya un reporte real de un estudio de riesgo poligénico que ya está en camino de ser aprobado por la American Heart Association y que hoy ya tenemos en México. Este estudio permite, bajo los riesgos clásicos que ustedes ven en la parte alta del gráfico izquierdo en la pantalla, los factores de riesgo es una mujer, 59 años, exfumadora, con obesidad, con 33.2 de índice de masa corporal,
con algo de hipertrigliceridemia, con hipertensión, con colesterol de 211. Entonces, tiene factores de riesgo clásico. Cualquiera dice, pues una persona con riesgo cardiovascular. Claro, pero a esta persona, con eso, le estamos determinando realmente el 50% de su riesgo real. Porque en enfermedad cardiovascular, a diferencia del cáncer, el 50% está determinado por elementos genómicos. Entonces, la integración de la genética y los factores de riesgo clásico nos ayudan a reestratificar los factores de riesgo totales. Y como ustedes pueden ver aquí, el riesgo cardiovascular de esta persona por los puros factores clásicos es de 1.3. Pero cuando se le agrega el componente genómico, esta persona incrementa su riesgo cardiovascular a 1.6, con un factor de riesgo genético a 1.3 y un riesgo relativo de 60% más posibilidades de tener enfermedad cardiovascular versus no tener factores de riesgo y no tener genética. En los gráficos de abajo podemos ver cuál es el riesgo específico de esta paciente para tener aumento de LDL, baja de HDL, aumento de triglicéridos, riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes, riesgo de obesidad abdominal, riesgo de trombosis arterial y tabaquismo. ¿Cuál es la tendencia a la adicción al tabaco? Entonces, con todo este patrón de distribución, si ustedes ven el gráfico, hay unos puntitos abajo. Esos puntitos significan que ese riesgo genético está vinculado a un fenotipo también. Por ejemplo, el de obesidad abdominal, yo conozco a esta paciente. Esta paciente tiene bajo riesgo de obesidad abdominal. Fíjense qué interesante, bajo riesgo de obesidad abdominal por genética, pero la paciente es obesa, tiene 33 de índice de masa corporal. Entonces ahí analizamos que no fue la genética el factor de riesgo, o más importante, fue su ambiente obesogénico. Esta es una alta ejecutiva con alto estrés y con mucha ansiedad que come tremendamente. Entonces, esta persona, fíjense cómo hay una discrepancia ahí, pero acá, por ejemplo, vemos que ella es hipertensa y tiene un riesgo de 50% de hipertensión, analizando 46 variantes genéticas, porque tenía 23 variantes genéticas de 46 determinadas. Entonces, este análisis de factores clásicos y genéticos se mezclan en una base bioinformática que nos permite ver la gráfica de la derecha y donde hacemos predicciones de riesgo. Entonces, estas predicciones ya están basadas en los análisis poligénicos, de score poligénico, proyectadas y validadas, pero tienen que ser validaciones de más de miles de pacientes. Esta es una base que tiene más de 350,000 personas en Estados Unidos de diferentes etnias, incluyendo latinas. Entonces, esto es lo que permite hacer una predicción de riesgo cardiovascular. Esta persona, por ejemplo, con el riesgo actual, cardiovascular actual, tendría casi el 3% de riesgo de tener, perdón, este es otro gráfico, este gráfico dice 3% y asciende a lo largo del tiempo. Este es un gráfico de otro paciente. A lo largo del tiempo incrementa mucho su riesgo cardiovascular. En cambio, cuando modifica, por ejemplo aquí, los niveles de presión arterial, vean cómo se modifica la predicción del riesgo cardiovascular, es decir, de tener un infarto o un stroke en los siguientes 10 años, y cómo si modifica y optimiza la presión arterial y el nivel de LDL de este paciente en particular, cómo se modifica también a lo largo el comportamiento del riesgo de la enfermedad. Entonces, estas integraciones de datos clásicos y genómicos en bases bioinformáticas nos permite hoy en día ya hacer esta reestratificación de factores de riesgo y esta predicción. Imagínense esto en prevención primaria, pero también en prevención secundaria. Por ejemplo, el riesgo de trombosis es mayor. Por ejemplo, estudios de farmacogenómica hoy nos pueden decir el riesgo de trombosis genético, pero también asociado a resistencia, por ejemplo, de los antiagregantes plaquetarios en prevención secundaria. Entonces, toda esta información genética ya está disponible y ya podemos empezar a hacer estos algoritmos y las tomas de decisiones. En obesidad, que es la enfermedad que yo creo que es más prevalente en nuestro país, es una enfermedad poligénica
compleja, de múltiples morbilidades que no les voy a venir a explicar si todos ustedes ven esto todos los días. Lo que sí es cierto es que estos son los genes que más determinan este riesgo de desarrollar obesidad, particularmente si se encuentran en entornos obesogénicos. En nuestra base de datos, en una base de datos pequeña de 150 pacientes que hemos analizado, más del 60% de estos pacientes mexicanos distribuidos en toda la República, más del 60% tienen uno o más componentes de riesgo de obesidad de origen genómico. He tenido, por ejemplo, tuve un caso donde hicimos este análisis genético, donde una mujer de 180 kilos no tenía ninguno de los factores de riesgo genómicos, de tal manera que si encontramos que esta paciente tenía un comportamiento de mucha ansiedad, de mucho estrés y un trabajo sumamente sedentario que la hizo incrementar el peso sin familiares obesos. Entonces, esto ya se puede determinar en el día a día, destacablemente en México, y ahí lo puse un poquito más en negritas. Los genes que más hemos analizado, que más hemos visto prevalentes, son el de la melanocortina 4R, que este es el receptor de melanocortina que está asociado a la obesidad monogénica. Y en México se estima que alrededor de 65,000 personas tienen esta anormalidad en el gen y son personas que tienen obesidad mórbida extrema y que son los que empiezan desde muy temprano en la infancia. Entonces, este gen se puede detectar muy temprano. Hoy ya existen ahí algunos inhibidores que están queriendo tener aprobaciones de FDA para hacer como targets terapéuticos este receptor de la melanocortina 4. El gen ADIPOQ, que la mala expresión de este gen genera una mala expresión o una mala producción de adiponectina que se asocia a obesidad, a hipertrigliceridemia, a resistencia a la insulina, aumento de peso, y el gen FTO que se asocia a obesidad y se asocia también a la prevalencia de ciertos cánceres, particularmente pulmón, mama, próstata, endometrio y páncreas. Entonces, esta prevalencia de estos genes nos podría ayudar si se meten en modelos analíticos gigantes y relevantes, podrían ayudarnos a que estos sean los nuevos datos básicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el gráfico de las burbujas donde la analítica descriptiva está basada en los factores convencionales y clásicos de las enfermedades o de los factores de riesgo? Pues bueno, hoy podríamos agregar esas bases de datos la información genómica que pudiera identificar a los individuos que predictivamente pudieran llegar a desarrollar las enfermedades. Hay mucho por hacer todavía. Este estudio que está publicado en Nature y en la revista Cell encontró que las personas que tienen alto riesgo de obesidad y que se encuentran en estos análisis poligénicos en el percentil superior, es decir, arriba del 10%, estas personas sí tienen un riesgo incrementado de 4.2 veces de ser obesos mórbidos. Sin embargo, los estudios analíticos y predictivos siguen sin tener hoy todavía el poder para predecir con claridad el factor predictivo positivo. Por ejemplo, si ustedes ven en la gráfica los bebitos de rojo que tienen riesgo de obesidad incrementado, si ustedes ven en la extrema derecha, en este estudio solamente el 40% desarrolló realmente obesidad, el 60% no desarrolló obesidad. Entonces, tú quieres decir que tiene un factor predictivo positivo apenas del 40%. No es muy alto. Entonces, estos sistemas de predicción deberían tener niveles de predictividad, factores, por ejemplo, el valor predictivo positivo mayores al 85-90% para tener ese gran impacto. Pero aún falta todavía mucho tiempo, algunos años, pues, para seguir integrando esta información de miles de pacientes para que se puedan hacer modelos predictivos más sofisticados y más puntuales. Por ejemplo, en este caso, demuestra que la gente que tenía bajo riesgo también se le escapaban muchos. Aquí el porcentaje de los que se les escapó, que son los que vienen en el recuadrito rosa a la derecha, son clasificados como no obesos que tienen obesidad.
Entonces, los sistemas de predicción hoy todavía son débiles, pero ya existen los modelos, de tal manera que solamente es cuestión de tiempo de que se abran más las bases de datos de pacientes y se sofistiquen más los sistemas de inteligencia artificial y de creación de algoritmos que nos permitan poder tener modelos de predicción más importantes. De tal manera que podemos llegar a ver cuáles son visualizar las oportunidades de la genómica y la medicina de predicción. Ampliar la base de datos de información genómica en la población mexicana es muy importante. Hoy solamente el IMIGEN es quien está teniendo algunas estrategias de mapeo de algo de genómica. Nosotros estamos empezando a crear nuestra propia base de estudios genómicos. Somos una empresa pequeña, entonces todavía nos falta mucho tiempo, pero lo que sí es cierto es que estamos empezando ya a colectar estos datos y empezarlos a integrar en una base de datos computarizada digital que nos permita en el futuro poder determinar al menos ciertos patrones de prevalencia que nos puedan ayudar a tomar algunas de estas decisiones. Debemos toda esta información básica o de analítica descriptiva, pues integrarla en sistemas consolidados con otras organizaciones para que podamos hacer la base de datos pues mucho más amplia y luego estas bases de datos integrarlas en redes neuronales que nos permitan generar, potenciar algoritmos de decisión y luego esto, pues hacer los análisis correspondientes y generar los reportes periódicos y reportes abiertos. La verdad es que esta información guardada en una computadora no tiene ningún sentido. Debe ser amplia, debe ser abierta hacia la población que pueda y deba beneficiarse de políticas públicas basadas no nada más en los factores de riesgo clásico, sino también en la contribución de la genómica y de la analítica predictiva, que hoy por hoy ya existen, ya funcionan y ya empiezan a dar sus primeros pasos, como por ejemplo este modelo cardiovascular que hoy ya está disponible para el uso de la población en general. Bueno, estos modelos se van a ir replicando más adelante en cáncer, más adelante en las especificidades de cada cáncer específico y así en múltiples otras enfermedades. Pues bueno, esta es la conversación y yo quisiera dejar un espacio de algunos minutos para preguntas y respuestas. Gracias de nuevamente por la invitación a platicar esta noche con ustedes. Aquí les dejo mis datos de contacto. Yo soy Fernando Castilleja, médico internista, ex intensivista y ahora enfocado en bienestar, estilo de vida, medicina interna. Entonces, yo quedo a sus órdenes, están mis redes sociales. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en contactarme. Encantados de poderles apoyar y orientar y de ampliar esta conversación las veces que se puedan hacer. Cuídense mucho, buenas noches y seguimos en contacto en las preguntas. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Fernando Castilleja, por su excelente presentación. Además, estamos con nuestro primer secretario, el doctor César Romero Gutiérrez. Bienvenido, doctor César. Y él nos va a acompañar en esta sesión de preguntas y respuestas. Entiendo que cada vez, los últimos 25 años, la medicina ha cambiado y ha evolucionado y vamos cada vez a una medicina más personalizada, medicina de precisión. Y por ahí el doctor Rubén Gómez nos hacía la observación de la estratificación de los estudios depende de la población objetivo. En Japón sea de gástrico y en México el sea de mama. ¿Cómo ve usted estas perspectivas, doctor Castilleja? Definitivamente que se tienen que estratificar en función de las características de la población. La prevalencia del cáncer gástrico en Japón, siempre lo hemos sabido, es mucho más alta por temas ambientales y de nutrición y dieta. Entonces, ese perfil genómico puede ser, o sea, los mismos genes son compartidos entre los japoneses y los mexicanos, pero probablemente la expresión de ellos sí sea variada por el fenómeno epigenético de los factores ambientales, ¿no? Que pueden hacer que la metilación en los japoneses sea diferente a la metilación genómica en los mexicanos y eso puede determinar las diferencias que se pueden ver. Ciertamente se tienen que, los análisis o los scores poligénicos deben estar fundamentados en análisis poblacional
de la población target, definitivamente. O sea, por ejemplo, lo de riesgo cardiovascular, si bien fueron más de 350,000 los sujetos involucrados en el análisis, más del 15% de esa muestra era población latina, mexicana, que estaba viviendo en los Estados Unidos. Entonces, si hacemos análisis de ancestría, pues son las mismas raíces genómicas que en la población mexicana. Pero coincido con el doctor que se debe analizar muy bien en función del target objetivo de la gente. Muchas gracias, doctor. Doctor Romero. Bueno, pues buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes. Y bueno, de antemano felicito al doctor Fernando Castilleja por su excelente ponencia. Gracias. Y bueno, tenemos un comentario del doctor Francisco Javier Junes que menciona que bueno, ante el costo de estos estudios o lo costoso de los estudios, pues una herramienta a la que tenemos fácil acceso pues es a la historia clínica y a la detección de factores de riesgo en los pacientes, pues para detectar de manera oportuna las enfermedades. No sé qué opina usted, doctor Fernando, al respecto. A ver, sin duda, a ver, nosotros somos internistas y nunca vamos a dejar de lado la historia clínica ni el análisis de factores de riesgo, familiares, personales y el ambiente. Sin embargo, está, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, el factor genómico, al solamente utilizar la historia clínica, se subestima el factor genómico, que puede contribuir hasta en el 50%, a diferencia, por ejemplo, del cáncer, donde el factor genómico hereditario es del 15%, alrededor del 15% solamente. Pero en enfermedad cardiovascular sí se subestima mucho. Hemos tenido casos donde por factores de riesgo cardiovascular clásico, los clásicos del American Heart Risk Calculator que está ahí en la internet, salen de bajo riesgo, pero resulta que esta persona tiene una hiperlipidemia monogénica. La dislipidemia o hipercolesterolemia familiar monogénica es una hipercolesterolemia que incrementa en 5 veces el riesgo cardiovascular sin tener factores clásicos. Entonces, esta persona son los clásicos que todo mundo hemos visto, que llegan infartados a los 45, 50 años de edad y que tenían un solo vaso, ¿verdad? Y resulta que tenían 400 de LDL y nadie se había dado cuenta. Entonces, la historia clínica es importantísima, pero el tema genómico sí cobra relevancia respecto al costo. Evidentemente, hace 10 años el costo era impagable de estas pruebas. Hoy, muchas de estas pruebas ya están por abajo de los 20,000 pesos. O sea, estamos hablando inclusive de pruebas que andan sobre los 10,000, 12,000 pesos, que si van a prevenir un infarto, son altamente costo eficientes. De hecho, estas pruebas genómicas en España ya las paga cada una de las autonomías. En Cataluña ya se están pagando y en la autonomía de Madrid ya se empiezan a pagar. ¿Por qué? Porque han visto la costo-eficiencia de determinar con mucha anticipación el riesgo genómico de un infarto. Okay, muchas gracias, doctor. Quiero agradecer a los 571 participantes que nos acompañan en esta transmisión, así como a las personas que nos acompañan fuera de la República Mexicana, desde Bolivia, Colombia, Perú y Guatemala. Un gusto que estén con nosotros. También nos hacen ahí algunas observaciones, doctor, sobre cómo trabajar esto desde el nivel primario de atención. Sabemos que se debe trabajar en los 3, pero el doctor nos hace referencia, no es lo mismo prevenir que detectar, pero siempre hay que insistir en la detección primaria. ¿Cómo se puede trabajar para que esto se pueda implementar más fácilmente? Bueno, a ver, definitivamente que las pruebas genómicas hoy, o sea, si yo me pongo muy práctico, pues no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque el precio, como mencionó el doctor previamente, no alcanza para la base de la pirámide, que es donde está el grueso de la población en general. Dicho de otra manera, la genómica tendrá un papel en el futuro cuando se masifique, y la masificación de los estudios genómicos va a hacer que los costos se abatan. Esto es una regla lógica de economía que va a suceder tarde o temprano. Antes, hacer un análisis de genoma costó millones de dólares. Ahorita un análisis de genoma completo puede costar 16,000 pesos. Entonces, eso va a bajar el precio sin duda. Ahora, vuelvo. Las medidas de prevención deben estar en medicina de primer contacto sin lugar a dudas.
es donde se lleva la mayor parte del contacto con la mayor parte de la población en la mayor parte del país. Estas clínicas, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacias, en vez de cerrarlos como quería alguien por ahí del gobierno, lo que debemos es facilitarles un upgrade a los doctores para que tengan un estándar de tratamiento y de cuidado que permita hacer intervenciones tempranas para predicción y para prevención de enfermedades. Por ejemplo, determinar el riesgo cardiovascular, como decía el doctor, por factores hereditarios, es buenísimo, pero hay que hacer intervenciones sistematizadas. El riesgo de cáncer, bueno, alguien no tiene riesgo hereditario genómico, pero sí tiene un riesgo por obesidad. Entonces hay que hacer programas activos en contra de la obesidad, pero que sean efectivos. Durante más de 5 décadas el Seguro Social y el ISSSTE lo han hecho, pero lo han hecho en nichos, lo han hecho en campañas de gente que quieren que vaya a los hospitales y en algunas de las clínicas periféricas, pero evidentemente no han sido eficientes. Tenemos que cambiar el sistema para hacerlo más proactivo en función de cambios de estilo de vida para la población general en el primer nivel de contacto. Muchas gracias, doctor Romero. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta personal para el doctor Fernando. Digo, una duda mía. Sabemos que la información a veces no se maneja con la confidencialidad que se debería de manejar. ¿Qué opina usted, doctor Fernando, de que en un momento dado esta información genética se pudiera utilizar para discriminar a las personas, por ejemplo, para venderles un seguro de gastos médicos o para obtener un empleo o a lo mejor hasta para casarse, cuando ya estas pruebas se utilicen ya de manera más generalizada? Sí, a ver, sin duda es un riesgo que todos los médicos hemos considerado, todos los médicos que no veníamos del área de la genética. Yo no soy genetista, yo soy internista, pero vamos a decir, me involucré en este tema por la razón de que pues, los factores nada más clínicos pues, no eran suficientes. De hecho, tenemos estudios por ahí para ver por qué a unas personas en terapia intensiva, soy intensivista, por qué a unos les va tan mal y a otros no les va no tan mal con ciertas enfermedades del mismo patrón. Pero regreso al tema. Primer punto, todas las pruebas genómicas que se le hacen a los individuos llevan un contrato de confidencialidad, de tal manera que los datos particulares sensibles son exclusivamente pertenecientes a la persona que se hace el estudio. Las bases de datos que se generan son bases de datos anonimizadas, donde sí se autoriza, porque eso viene también en el permiso, en el documento de confidencialidad y de acceso a la información, nos permiten utilizar los datos anonimizados para hacer integración de la información con fines epidemiológicos. Entonces, hasta ahí vamos a decir que estamos bien. Sin embargo, sí debe haber en el futuro próximo normatividad para evitar la discriminación. En Estados Unidos, ya en algunos estados ya se permite inclusive que los seguros tengan acceso validado por los pacientes para hacerles reconsideraciones de póliza. Por ejemplo, quienes tienen pólizas de genética de alto riesgo, pues tienen cierta tasa de costo, y quienes tienen protección genómica tienen otras tasas. Entonces, se les compensan de alguna manera. Y, por ejemplo, alguien que tiene alto riesgo, pero que lleva ciertas medidas de estilo de vida que previenen ese riesgo, se les bonifica ese póliza. Entonces, ya empieza a haber este tipo de circunstancias que van a hacer que la genómica sí incida en cómo se hacen las cosas en el futuro. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Constancio. Gracias. Hay algunas felicitaciones, doctor, lo cual, y felicitaciones por la ponencia. Y por aquí un doctor nos hacía una pregunta. ¿Qué tanto la expresión genética puede depender del aprendizaje epigenético y la influencia ambiental externa? Absolutamente, total. A ver, los genes no cambian. Eso nos queda muy claro a todos. O sea, uno tiene una variante GG del adipo Q, esa variante GG del adipo Q no va a cambiar, a menos que se mute y a menos que se haga una célula cancerígena, ya es otra célula. Pero el material genómico no cambia. Lo que sí cambia es la expresión. Está demostrado, por ejemplo, Bill Ornish, que lo mencioné al inicio, hizo un estudio hace algunos años en Cleveland Clinic y demostró que 12 semanas de ejercicio intenso podían modificar cierta expresión de ciertos genes que favorecían la pérdida de peso.
¿verdad? Entonces, doctor, tiene usted toda la razón. El entorno, que es el entorno ambiental, pero el entorno personal, es decir, lo que yo hago con mi entorno, influye definitivamente en la expresión de la genética. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, el clásico viejito que 90 años, que todos hemos visto, fumadorcísimo, que nunca tuvo cáncer, y el clásico que se echaba 2 cigarritos a la semana que tiene cáncer de células avenales, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene que ver mucho en cómo expresa los genes, pero también en la expresión, o vamos a decir, la modificación epigenética, sin duda, ambiental, doctor. Gracias, doctor Homero. Bueno, y otra pregunta que tengo yo, doctor Fernando, es, bueno, ya tenemos el estudio genético y sabemos que tenemos un problema, o estamos predispuestos a tener un problema en futuro. ¿Hasta dónde llegar en las medidas preventivas que tendríamos que tomar? Por ejemplo, si tenemos riesgo de tener un CA de mama, ¿es válido hacer una mastectomía o solamente vigilancia o qué tendríamos que hacer en este caso? Por ejemplo, les voy a traer el caso a la memoria de Angelina Jolie. Angelina Jolie, ella tenía familiares de alto riesgo de primer grado y se demostró que ella tenía el gen BRCA1 y BRCA2. Y estos gen BRCA1 y BRCA2 están asociados en más del 90% a la presencia de cáncer de mama y de ovario. Entonces, aquí vamos a decir que es el extremo y que yo no sé, creo que estas serían consideraciones que se tienen que discutir con los pacientes y con los oncólogos y con los cirujanos oncólogos, por ejemplo, para poder definir riesgo-beneficio de una intervención de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque en ese caso particular de Angelina Jolie, lo que sucedió fue medicina preventiva total. O sea, la mujer se hizo una mastectomía bilateral y se hizo una oforectomía bilateral. De tal manera que tenía paridad satisfecha, estuvieron de acuerdo todo el mundo, y la mujer se sometió a esa cirugía y previno cáncer a cambio de ponerse unos implantes y quitarse los ovarios. O sea, no es una decisión fácil, sin duda que hay que consensarla, pero la mujer sí tomó una decisión preventiva total. Me voy a cáncer de colon. En cáncer de colon se puede demostrar con algunos genes este riesgo de prevalencia incrementada. ¿Qué haría? ¿Nos vamos a quitar el colon? Naturalmente no, pero vamos a empezar a hacer revisiones más periódicas y más tempranas con colonoscopía porque esta persona se ha convertido en alguien de alto riesgo. En los estudios de cardiovascular me ha tocado hacerlos a empresas. Bueno, tenemos publicado un caso en España donde de 500 personas que se les hicieron que tenían alto riesgo cardiovascular, 2 estaban con enfermedad coronaria crítica. Estaban a punto de infartar, estaban a semanas de infartarse y pudo hacerse una intervención primaria sin infarto. Entonces, sí creo que en el futuro se tienen que hacer discusiones caso a caso, pero en algunos casos, pues sí va a ser, sí va a dar lugar a acciones anticipadas de acción o de prevención. No sé los casos, por ejemplo, donde se puede predecir Alzheimer, si yo quisiera saber que voy a desarrollar Alzheimer o no, porque voy a estar con la etiqueta toda la vida y no sé si lo voy a expresar o no. Entonces, hay condiciones éticas que creo que sí hay que seguir discutiendo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Constanza. La situación genómica de una población, doctor Fernando, por ejemplo, la mexicana, que de repente tenemos muchas migraciones étnicas. ¿En qué tantas estas implicaciones de mezclas de etnias, qué tanta afectación tiene en la genómica de una etnia? No, sí, mucha. Una etnia tendría que ser muy pura para conservar su genómica natural. Ya hoy en día, salvo algunas poblaciones del centro del país y probablemente del sur, la verdad es que todos ya estamos muy mezclados. Entonces, definitivamente que hay que hacer análisis poblacionales, por eso es importante hacer una reclasificación de la población acorde al material, a la genética de todas las zonas, porque hoy ya vemos genética, no tengo todavía la evidencia yo en nuestras bases de datos, pero por la cantidad de pacientes que se necesitarían, pero ya vemos material genético del norte del país muy parecido al del sur del país en algunos casos. Entonces,
pues hay que hacer muestras poblacionales y hacer análisis, pero de miles de pacientes. Muchísimas gracias. Siguen las felicitaciones y por Gracias. aquí terminamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si nos quieras agregar algo, Fernando, antes de concluir. No, al contrario, gracias a todos por la invitación, gracias por tenerme aquí esta noche. Y la verdad es que no piensen en la genómica como algo exótico o algo estrafalario o algo fuera. Ya es algo que está generalizado, ya se puede tener acceso. Hay muchos laboratorios que ya tienen acceso a pruebas genómicas y toda la interpretación genómica debe ir de la mano, o todos los estudios genómicos deben de ir de la mano de la interpretación por un genetista. Ojo, eso es bien importante. O sea, hay algunos estudios como los cardiovasculares que ya hay cardiólogos que lo hacen, ya hay endocrinólogos, por ejemplo, para estudios de dislipidemias que ya lo hacen, pero para análisis genéticos puntuales, sí es bien importante tener la opinión de los genetistas. Y pues bueno, gracias y buenas noches a todos. No, muchas gracias. Y me permito dejarnos con el doctor César Romero para que nos despide y cierre la sesión. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Castilleja, excelente ponencia, muy interesante, algo nuevo creo para nosotros, nos deja mucho aprendizaje. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por estar presentes y nos veremos en la próxima sesión académica de CEMIN. Muchas gracias a todos. Hasta luego.